Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor José Ramón Cosío. Doctor, buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, doctor, también saludamos esta mañana a Jorge Medellín, que es maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional, además de abogado electoral. Jorge, buenos días. A ti y al auditorio. Pues el motivo de esta comunicación con ustedes dos tiene que ver con la presentación de un informe en torno a la elección judicial del pasado 1 de junio de 2025, elaborado por José Ramón Cosío, por Jorge Alberto Medellín, que sostiene que esta elección fue un fraude electoral. Ustedes le llaman estructural y deliberado, ejecutado mediante el uso masivo de acordeones, además de la documentación de patrones de votación idénticos en miles de casillas. Hablan de que estadísticamente, pues esto invalidaría la idea de una elección libre. Además, pues sopesan otros factores, consideran en este informe, como la baja participación ciudadana, el gasto no fiscalizado, la cooptación institucional, en fin, todo esto que está en un proceso que denuncian ustedes está o ha roto con los principios básicos tanto de la democracia como de la independencia judicial. Doctor Cosío, ¿por dónde empezamos con este informe? Bueno, primero muchas gracias Manuel por la oportunidad de presentar este informe. Mira, Jorge Medellín y yo hemos estado trabajando a lo largo, pues yo creo que de todo el proceso electoral, recopilando datos. Creo que muchas personas hemos escuchado en distintos medios, en distintos momentos, que sucedieron cosas, déjame ponerlo así, diversas en todo el proceso. Alguien se refería a los acordeones, otro se refería, como tú le decías muy bien, a los acarreados, otros más estuvieron hablando de que los circuitos judiciales se convirtieron en distritos. Es decir, había una o existe mucha información aislada que afortunadamente también otras organizaciones, otras personas la han ido reuniendo, la han ido consolidando. Entonces, la preocupación de Jorge y mía es tratar de conjuntar toda la información, ponerla en un solo documento para que se muestre o sea posible mostrar cuáles han sido las implicaciones, los efectos, las formas de desarrollo de esta elección. Creo que para unas personas como nosotros, como tú, como que nos están escuchando en el noticiero de Aristegui Noticias, es muy importante pues hacer vida democrática, hacer vida pública, no limitarse a estar enviando memes o no limitarse a quejarse con los amigos. Nosotros nos hemos tomado, voy a decirlo así, en serio el tema, y lo que queremos es colaborar a la discusión pública que se está haciendo, tanto de esta elección como de la elección ordinaria que se vendrá en el 2027. El próximo lunes el Instituto Nacional Electoral tendrá una decisión importantísima sobre gastos de campaña, y a mediados del mes de agosto pues seguramente tendrá que tomar también su decisión el Tribunal Electoral. Nosotros lo que, insisto, queremos hacer es contribuir a una discusión pública que está abierta y en el mejor sentido, no a través de ofensas, no a través de infundios, sino presentando información oportuna y veraz. Yo desafortunadamente por donde estoy no tengo las gráficas que vamos a presentar ahora a la vista, pero sí las tiene Jorge, y como consecuencia pues él podrá ir explicando todas estas conclusiones y gráficas a las que hemos llegado, Manuel. Muy bien, doctor Cosío. Pues Jorge, ustedes hablan de evidencia técnica que demuestra distrito por distrito cómo se reprodujo un patrón mecánico de votación que no pudo surgir de forma libre y espontánea. Pues presentan una serie de datos sobre cómo estadísticamente pues era prácticamente imposible la presentación de los resultados en términos de simultaneidad de coordinación. Jorge, ¿qué decir de estos resultados que se encuentran en este informe? Así es, Manuel. A ver, la gran pregunta es si el uso de los acordeones fue determinante en el resultado de la elección y además si fue sistemático.
Y para ello lo que hicimos con el doctor Cosío fue graficar el comportamiento de la votación de las tres elecciones, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior. Analizamos cuál fue el comportamiento en los 60 distritos y cuando tú lo ves, hay una coincidencia perfecta. Ya lo apuntaba el consejero Martín Faz para la elección de la Suprema Corte, decía que era más fácil ganar el Melata que se dieran estas coincidencias. Ahora, que se dieran estas coincidencias en las tres elecciones teniendo el mismo comportamiento era prácticamente imposible. ¿Qué hubiera sido una elección auténtica? O sea, ¿cómo se hubiera comportado la votación? Hubiera habido una dispersión de la votación, es decir, algunos candidatos hubieran ganado en el sur y a lo mejor no todos los estados del sur del país, otros hubieran ganado en el centro, otros en el norte. Es decir, parece que ganaron todos los candidatos ganadores como si hubieran sido una planilla, como si hubieran sido un partido político. Y un tema alarmante que vemos es que de las 84,000 casillas que se instalaron, en 16,400 ganan los 9 candidatos de la Suprema Corte, o sea, los que quedan como ministros. Este es un dato muy fuerte porque esto representa casi el 20% de las casillas donde está este comportamiento. Y la ley establece que cuando en el 20% de las casillas instaladas se da una nulidad, esto acarrea la nulidad de la elección. Eh, Otro dato que vimos es que en más de la mitad de las casillas, en 43,000, ganan al menos 6 de los candidatos. Entonces esto o evidencia que hubo otro tipo de acordeones que también, digamos que estuvo prevaleciendo. Ustedes, se han referido al tema de los acordeones, lo han documentado en este estudio que nos están presentando. Hay una investigación sobre el uso de estos acordeones, sobre la fiscalización. Está pues lo que resolvió en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que se encamina pues a la validación de la elección, en donde vemos pues que se han desechado pues al menos 50 juicios en contra de la elección judicial. Esto que ustedes investigaron, doctor José Ramón Cosío, ¿qué nos dice sobre la actuación del tribunal, la actuación del Instituto Nacional Electoral en términos de fiscalización sobre pues el uso de acordeones y sobre la repetición sistemática de resultados en diversas casillas, doctor? Sí, fíjate, es que es muy importante lo que planteas, Manuel. Desde la primera sesión extraordinaria del Consejo General del INE, al menos 5 consejeros, de hecho 6 consejeros, aun cuando una de las consejeras terminó votando en un sentido distinto, pero al menos 6 consejeros sí hicieron alusión a graves problemas o a los graves problemas que se habían presentado en la elección. Uno de ellos llamó a la situación que se estaba dando ahí el elefante en el cuarto, y estuvieron presentando evidencia sobre acordeones, evidencia tanto físicos como electrónicos, y a una situación de patrones como la que Jorge Medellín acaba de señalar en este momento. Lo que observamos en esas sesiones, no fue una sola, estuvieron transcurriendo a lo largo de prácticamente una semana, fue una denegación completa a entrar a analizar los temas que estaban ahí planteándose por los 5 consejeros. Al final, como vimos, los arrasaron en una votación de 6-5. Lo que vimos nosotros todos, y aquí el estudio lo demuestra, es que hubo tantas irregularidades en el proceso legislativo, en el proceso de los comités, después en los procesos electorales a lo largo del tiempo, que le resultaba prácticamente imposible al Instituto Nacional Electoral poder hacer todos los ajustes de todas las irregularidades que están ahí presentes. Hoy nada menos, prácticamente todos los medios de comunicación hoy hablan de la enorme dificultad que está enfrentando el Instituto Nacional Electoral para saber qué van a hacer con 46 candidaturas al menos. No pueden ajustarla porque ni los acuerdos ni la legislación les da. El lunes próximo el Instituto Nacional Electoral entrará a ver el tema del financiamiento. Ya salieron esta semana diversas noticias acerca de que algunos de los candidatos tuvieron un exceso en los gastos. Entonces, lo que uno está viendo son estas irregularidades.
Lo que nosotros tratamos de hacer con este estudio es mostrar estadísticamente, y es un medio lícito de prueba, no estamos inventando nada que no esté. Jorge ya hablaba del 20%, y hay una condición muy importante para darle valor a estos elementos, digamos así, estadísticos, que si hay unas irregularidades que no pueden ser explicadas. Son precisamente las irregularidades que varios consejeros en esas sesiones del Consejo General del INE quisieron hacerle valer a la mayoría, y lo que encontraron pues fueron respuestas muy ad hoc, en el sentido de que el personal del INE era muy bueno, el personal era profesional, que era una elección maravillosa, que era una elección difícil. Todo eso puede ser verdad, y yo creo que sí, que el personal del INE es de primera, pero eso no tiene nada que ver con los problemas que enfrentó la sociedad. Es como si uno dijera, los jugadores de un equipo con buenos, pues sí, si son buenos, juegan bien, pues sí, juegan bien, pero perdieron. De eso es lo que se están hablando, de dos cosas distintas, y ahí me parece que es para poner este ejemplo. Pero lo que estamos tratando de demostrar en este estudio con Jorge Medellín y yo es la cantidad tan grande de irregularidades que se presentan, e insisto, no como chismes, no como opiniones, sino con una base estadística. Jorge decía algo que es sorprendente, y que es la forma en la que se correlacionan las votaciones en tres elecciones. Esto matemáticamente es muy difícil de sostener, estadísticamente es muy difícil de sostener, y consecuentemente merecería una explicación de quienes creen que la elección es maravillosa y que es una elección importantísima, que lo es no en términos de su realización, sino en términos de lo que va a implicar para la vida pública de México, que demostraran que esas correlaciones no son posibles de obtener, salvo que se haya hecho una operación previa al día de la elección y en el propio día de la elección, o en los días de los recuentos. El próximo lunes el instituto tiene que referirse a esta elección en términos de gasto, y este es un tema central. Y después, por supuesto, el Tribunal Electoral tendrá que tomar posición conforme a sus precedentes, no creando precedentes ad hoc, como lo ha venido haciendo tres de sus integrantes consistentemente, eso sí, en esta elección, para estos efectos. Entonces, creo que este es el sentido general. Y otra vez, yo quiero esto dejarlo muy en claro, no se trata de estar molestando a nadie, porque la gente ahora ha caído en esta idea de que cuando uno presenta datos, evidencia, una opinión, pareciera que lo que quiere es que le vaya mal a México o que se descarrile un proyecto. Simple y sencillamente estamos en una discusión democrática donde cada quien puede aportar sus pruebas ciudadanas, políticas, partidistas, y esas opiniones me parece que tienen que ser refutadas. Aquí hay un modelo y un ejercicio estadístico que me parece que es muy sólido, y se demuestra en las gráficas con las cuales estamos demostrando estas correlaciones que son muy difíciles de sostener estadísticamente entre las tres elecciones a las que Jorge Medellín acaba de referirse. Doctor Cosío, gracias por esta valoración. Me quedo con lo que acaba usted de decir y le traslado la pregunta a Jorge Medellín. Pues se ha estado argumentando que pues las votaciones reflejan el consenso social ciudadano en torno a las candidaturas. Ustedes en la página 40 de este informe pues dicen: la uniformidad no es indicio de consenso ciudadano, sino evidencia de imposición estructurada que elimina la posibilidad de competencia real y priva de legitimidad al proceso. Jorge Medellín, ¿qué grado de coordinación nacional estiman ustedes, con base en el análisis estadístico, que fue necesario para pues que la votación se diera en los términos en los que se dio, Jorge? Pues mira, primero el punto determinante son las 16,000 casillas, que es casi el 20%, donde está el mismo patrón y se observa en la mitad. Y una pregunta que hay que hacer y poner sobre la mesa es: ¿qué conocimiento tenían la ciudadanía de los candidatos? No tuvieron tiempos en radio y TV, no pudieron pautar en redes sociales, no hubo debate. Sería muy interesante ver, ahora que van a resolver el lunes el tema de fiscalización, ver la agenda. Es decir, todos los candidatos, los 9 que ganaron en la Suprema Corte,
los 5 del Tribunal de Disciplina y los 2 de las salas superiores tuvieron la misma agenda. Es más, yo tendría mis dudas y todos fueron, por ejemplo, a Chiapas, estuvieron en los municipios donde tuvieron esas grandes votaciones. Es decir, hay que analizar cuál fue la agenda que tuvieron, porque es más, no tuvieron ni siquiera grandes mítines donde se pudiera ver esta votación, lo cual es cuestionable. Hicimos un ejercicio sacando una matriz de precios de cuánto cuesta un voto, cuánto le cuesta a los candidatos. Hicimos este ejercicio con las gubernaturas del 2021 y vimos que en Veracruz para tener 2 millones de votos se gastaron 16 millones de pesos. En el Estado de México para tener 3.300.000 votos se gastaron más de 230 millones de votos y la matriz de precios arroja que los votos cuestan entre 7 y 68 pesos. Aquí el costo que tuvo para sacar 6 millones de votos para el ministro que gana es de 24 centavos. Sería interesante ver si esto es razonable y una cosa que no hemos visto, porque ya se han circulado algunas notas de la fiscalización que se han hecho de los proyectos, es que yo no he leído nada que se haya estudiado el criterio o el principio de campaña beneficiada. O sea, es decir, estas 16,000 casillas donde está el mismo patrón, pues tuvo seguramente un costo de recursos humanos, materiales y económicos que estos se tienen que computar y en automático actualiza el rebase de tope de gastos de campaña. Que si lo hicieron ajenos, Jorge, déjame retomar ahí, esto tendría que obligatoriamente en términos de fiscalización computarse a quien resultó Claro, beneficiado en términos de la campaña beneficiada y en ese beneficio. sentido el rebase del tope de gastos de campaña pues daría lugar evidentemente a una sanción que podría incluso llevar al retiro de esa misma candidatura, entiendo, ¿no? Claro, así es. A ver, el criterio del tribunal y del instituto es ni siquiera importa y no nos metamos a ver quién es el autor o quién hicieron estos hechos. Se ve que hubo una campaña beneficiada, aquí son todos los ganadores, por tanto en automático se computa y bueno, el tope de gastos fue muy bajo, fue de 1.400.000 para los cargos nacionales y bueno, la operación para tener esta votación en estas 16,000 casillas y el otro patón que decíamos que es el más de la mitad de las casillas, pues yo creo que es superior a este monto, ¿no? Ustedes, doctor José Ramón Cosío, caracterizan las violaciones pues que han ubicado ustedes dentro de este proceso electoral judicial como graves, como sistemáticas y como determinantes. Doctor Cosío, si pudiera usted abundar en justamente cada uno de estos apartados y por qué esta caracterización. Claro, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque estos son los términos que utiliza la legislación electoral, no son adjetivos que nosotros estemos trayendo, déjame decirlo así, Manuel, del diccionario. Estos tres calificaciones que tú acabas de poner son las que precisamente exige la legislación electoral y lo que había venido sustentando o viene sustentando la Sala Superior del Tribunal Electoral para efectos de poder intervenir, para efectos de cuestionar y en su caso tomar decisiones de distinta naturaleza sobre las elecciones. Entonces, esto es grave, es sistemático, tiene efectos. Insisto, no es que nos hayamos puesto a buscar cuáles eran sinónimos o expresiones que a nosotros nos pudieron parecer como llamativas o para tratarles de dar relevancia. Lo que nosotros estamos queriendo hacer, y gracias de veras por el espacio este viernes, es en la medida de nuestras posibilidades y como un ejercicio ciudadano, llamar la atención del Instituto Nacional Electoral, si esto es posible, para el efecto de que, además de las posiciones que han tomado algunos consejeros ahí en las sesiones de Consejo General, pues también se escuchen, también se revisen, también se vean otras opiniones y ojalá pudiera ser esta una de ellas para efectos de decir, bueno, qué es lo que pasó con esta elección. El hecho de que haya estos patrones muy difíciles de explicar estadísticamente en cuanto a las correlaciones de todos los distritos o circuitos judiciales y los circuitos de votación entre el tribunal, la sala superior y el tribunal, entre la corte, el tribunal, la sala superior y el tribunal de disciplina, ¿son explicables? No son explicables.
y después lo que acaba de decir Jorge Medellín, la forma en la que se concentra el voto en algunos estados, Chiapas es un caso paradigmático en todo esto, la forma en la que se manejan las casillas y los recuentos, tiene alguna correlación, no una causalidad, una correlación con los acordeones, sí o no, y en su caso, ¿qué explicación hay sobre los acordeones? El tribunal ha dicho que eso no hace un medio de prueba, etcétera. Todo esto es parte de una discusión y por eso, insisto, estamos no inventando, no generando, sino retomando los propios conceptos de la legislación para que las autoridades se den cuenta de lo que aconteció o en términos de su propio lenguaje, del propio lenguaje legislativo y jurisprudencial en estos casos, Manuel. En términos jurídicos, doctor Cosío, está en manos de lo que pueda resolver el Tribunal Electoral, que por lo pronto pues no se ha puesto de acuerdo sobre qué va a hacer con los 45 cargos vacantes del INE. O sea, ahí hay 45 cargos volando y es una de las decisiones que ha postergado también el Tribunal Electoral, doctor Cosío. Fíjate que sí, yo esto es algo que lo he platicado mucho aquí con Carmen en el programa, y yo creo que lo que estamos vivimos en las elecciones de Consejo General y ahora en el Tribunal, es tratar de, a ver si lo puedo explicar bien, de articular un conjunto, déjame ponerlo así, de decisiones de muy diversa naturaleza, contradictorias entre sí, atropelladas, para que al final de cuentas cuadre todo, y ese cuadrar todo es el resultado de la elección. Yo ponía una imagen, es muy simple, pero la quiero poner, es como si tú dijeras, arma un rompecabezas de 1000 piezas, por ejemplo, pero tuvieras piezas de distintos rompecabezas. Unos son unas aves, el otro es una ciudad, el otro es una caricatura, lo que sea, así, arma el rompecabezas. Bueno, pues la persona que tiene que al final tratar de armar esa unidad con piezas distintas no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque son piezas distintas, de colores distintos, de una matriz distinta. Y eso es lo que creo que estamos viviendo en este momento del armado. Pues los circuitos se volvieron distritos, las elecciones nacionales terminaron estando en ciertas alcaldías de la Ciudad de México. Las calificaciones del 8 mínimo, pues al final de cuentas no se consideraron. Personas que tenían algún tipo de denuncia fueron excluidas sin darles posibilidad de mostrar su presunción de inocencia. Al final de cuentas empezaron a pasar una gran cantidad de cosas y ahora es como decirle al INE, bueno, con todos estos elementos, algunos generados por ustedes y otros provenientes de otras instancias, armen esta unidad. Y después, pues llevárselo al tribunal, que pues ya se ha tenido una actuación desde mi punto de vista muy, muy penosa, y decirle, bueno, ahora tu tribunal, con los precedentes que tenías y con todo este discurso constitucional y democrático que han estado tratando de sostener en el año, valida todo ese armado que tuvo que hacer el INE. Yo creo que esto es el problema en el que están metidos tanto el Instituto Nacional, con su mayoría, como el Tribunal Electoral. Y claro, los que estamos fuera y estamos teniendo una opinión desde luego respetuosa, pero crítica sobre lo que está aconteciendo, pues nos damos cuenta de que ni se puede armar ese conjunto de decisiones por el Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos lo van a poder validar en el Tribunal Electoral, porque una decisión que trate de armar todo, de articular todo, de darle una unidad a todas esas piezas o a esas partes tan diferenciadas, es imposible. Y eso creo que es lo que estamos viviendo en estos casos. La clave será, pues, lo que decide el tribunal en torno a lo determinante que serán estas violaciones que han sido documentadas, como pues ha ocurrido en otras elecciones, donde el punto toral es hasta qué punto determinaron los resultados de la elección judicial. Jorge Medellín, estadísticamente, ustedes ven esa correlación determinante por los propios resultados que ustedes señalan de manera aleatoria, pues no hubieran sido posibles, ¿no? Claro, se dice que era una fantasía el tema de los acordeones y parece que no, incluso lo que dicen que es un elefante, ¿no? Yo diría que este elefante pues está perfectamente delineado
y está delineado en las tres elecciones. Una cuestión que me parece que ha sido grave es que se ha tratado de descalificar el tema de los acordeones y se ha equiparado al tema de cuando la gente criticó la elección, dijo que no salieran a votar y dijo que fue el mismo efecto esta campaña con el tema de que la gente no saliera a votar. Entonces, pues sí, está claro que el elefante sí existió. ¿Dónde se puede consultar este informe, Jorge Medellín? Lo pueden consultar en nuestras redes sociales y también en la página de crave.com.mx, pero principalmente en las redes del doctor y en las de su servidor. Y ahora se los hacemos llegar, si les parece, Manuel, para que si a ustedes les parece bien, que lo puedan subir también completo en Aristegui Noticias y esté a la disposición de las personas. E insisto, pues si no habrá gente que no les parezca el informe, bueno, pues podemos iniciar entonces un ejercicio de contraste entre datos, como debe ser estos temas tan delicados, respetuoso, abierto, para que, bueno, haya esta discusión pública sobre datos que nosotros creemos y sostenemos que son válidos y que son datos robustos. Perfecto, doctor, lo incorporamos a la información de aristeguinoticias.com. ¿Con qué cerraría usted, doctor Cosío? Bueno, pues con esta misma exhortación a que, siendo este un tema tan delicado para la vida de todos, no lo trivialicemos, no lo tomemos como algo dado, sino que digamos, bueno, pasaron cosas y hay todavía momentos e instancias de resolución para esta elección del 25. Y por supuesto, un elemento adicional que tiene que ver con la elección ordinaria del 27, si aquí se cometieron muchos errores y muchos problemas hubo en el manejo de la elección, en la del 27, que se va a compaginar con la elección federal de diputados, con una gran elección de las entidades federativas, no pensemos que al final de cuentas esta elección fue tan maravillosa, tan buena, que se puede trasladar así directamente a la elección del 27. Creo que eso es una segunda elección que se adiciona a esta del 25, Manuel. Muchas gracias, doctor José Ramón Cosío. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes, como siempre, muy buenos días. Gracias, Jorge. Muy buenos días, Muchas Jorge gracias. Medellín. Gracias, para Manuel. cerrar, ¿con qué cierras, Jorge? Pues bueno, el lunes es la sesión del Consejo General del INE. Los datos están, el INE tiene las bases de datos, se puede graficar. Estamos hablando sobre números, datos objetivos. Aquí no es un tema de criterio jurídico. Lo importante es revisar estos datos y que se analice este fenómeno atípico en que todos los candidatos que ganan tuvieron el mismo comportamiento como si fueran de un partido político o una planilla, y qué va a pasar con el tema de fiscalización. Esa es la reflexión. El lunes esto va a ser un gran tema en la mesa de debate del Consejo General del INE. Pues gracias, Jorge Medellín. Estamos pendientes. Muchísimas gracias a ambos, Jorge Medellín, el doctor José Ramón Cosío, por estar con nosotros esta mañana. Son las 9 de la mañana con 6 minutos.